Ok. Bueno, estamos esperando que sea un webinar técnico donde, bueno, nos expliquen también sobre TCP, qué significa, cómo funciona, control de congestión. Y bueno, bueno, durante la sesión, ¿ok? También nos van a estar hablando del algo tan importante como el round trip time y cómo se puede modificar para obtener un mejor rendimiento. También se enseñará los mecanismos de un proxy TCP transparente y mostrarán ejemplos de la inteligencia artificial aplicada a a la gestión de la congestión en usuarios en una red de Internet. Bueno, no les quito más tiempo. David, por favor, adelante y bienvenido una vez más. Muchas gracias, Alejandro. Para mí también es un placer estar en este webinar con la comunidad BENOC. Yo tengo una relación muy especial, muy estrecha con Venezuela. Son muchos años yendo ya a FITELBEN, trabajando con nuestros partners de SONET. De hecho, en 2 semanas estaré en la Expo ISP de Valencia, donde mi amigo Nelson me ha invitado a participar también. Así que cuando Alejandro me propuso, oye, David, ¿por qué no hablas en BENOC y tal? A mí me hizo una ilusión enorme y es un placer muy grande eh, estar aquí con vosotros, ¿vale? Básicamente de lo que vamos a hablar es sobre todo de la parte de optimización TCP, ¿vale? Porque muchas veces pensamos que TCP es un cinturón férreo que no se puede tocar, que no se puede modificar, que es inflexible, que es y hay lo que hay, que decía mi padre, ¿no? Y la verdad es que no. O sea, el TCP es verdad que es un estándar, es un protocolo estándar que gracias a TCP, si no fuera por TCP, seguramente Internet no funcionaría como lo conocemos hoy. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar el rendimiento de TCP, porque el rendimiento de TCP es claramente Así mismo mejorable. ¿Bien? solicitaciones nuevas. Eh, a ver, básicamente, cuando nosotros decimos que aumentamos la velocidad haciendo TCP o haciendo optimización de TCP, nosotros lo que hacemos, no hacemos magia, ¿no? O sea, si un operador está entregando 100 megas de capacidad, nosotros haciendo TCPO no vamos a conseguir nunca que llegue a 150. ¿Ven? O sea, lo que hace este CPO es que la capacidad que se queda sin utilizar se reduzca drásticamente. ¿Y por qué pasa esto? O sea, a muchos de vosotros os ocurrirá, ¿no? Que trabajáis con un proveedor de Internet, tenéis contratado 300 megas y no levantan nunca más de 200 megas, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es que la velocidad que alcanza el enlace se acerque mucho más a lo que está entregando el proveedor. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué un proveedor de Internet me da a mí una capacidad y resulta que yo no soy capaz de alcanzar más de una capacidad X inferior? La mayoría de las veces el principal problema, contra todo pronóstico, son los protocolos de transporte. ¿Bien? O sea, TCP, Quick y demás, que son fantásticos, ojo, lo vuelvo a decir, TCP, Internet no tira, pero son protocolos, son estándar extremadamente conservadores. O sea, están hechos en la década de los 70, en una época en la conectividad a Internet era esencialmente alámbrica, en una época en la que la conectividad era esencialmente asimétrica, bien, y penalizan mucho la respuesta que pueden tener redes con alta latencia, con pérdidas o con congestión, que es el comportamiento típico de una red inalámbrica. Y nos guste o no, a día de hoy, así nos conectemos a nuestro operador con un FTTH, la realidad es que el usuario humano es inalámbrico. Porque en la última tramo, en la última milla, lo que hacemos es conectarnos a redes de Wi-Fi. Bien. Ahora, yo la parte TCP voy a intentar no ser extremadamente teórico, tal y cual. Es verdad que nosotros tenemos dos modelos claros, ¿no? Hay un modelo teórico que es el modelo OSI, que tiene 7 capas de aplicación que todos conocemos, y TCP/IP es un modelo más práctico, que es la conversión de estas 7 capas de aplicación que se reducirían en 5. Bien, ahora dentro de este protocolo, ¿no? Cada protocolo de la pila realiza tareas independientes, ¿no? Que tienen que satisfacer la necesidad de la capa que está inmediatamente arriba, ¿no? Entonces, la parte de TCP dentro de TCP/IP lo que hace sería nuestra capa de transporte, ¿no? Y da servicio a la capa de aplicación.
TCP lo que hace es asegurarse que hay una entrega fiable de paquetes, ¿no? Entre dos puntos finales de una red, entre una máquina y el proveedor y el servidor de contenido, ¿no? Para conseguir esta tarea, ¿qué es lo que hace el protocolo TCP? Pues hace uso de una especie de máquinas de estado y trabaja con sockets, con conexiones, porque es un protocolo que está muy orientado a la conexión, ¿no? A la conectividad. Ahora, ¿cómo consolida la conexión? ¿Cómo la comprueba? ¿Cómo la confirma? Pues tenemos lo que es el three-way handshake, ¿no? A mí me falta una N. em, que es un protocolo a tres bandas, donde los tres primeros mensajes que llegan están hechos para establecer la conexión. O sea, hay un primer mensaje que es el SYN de emisión, ¿no? Que yo, pues, por adaptarlo de forma coloquial, lo convierto en un hola, ¿no? Luego el servidor de contenido lanza un SYN que tiene que recibir un ACK, ¿no? Que es un hola, ¿cómo estás? Y una vez que el equipo ha recibido este paquete, pues lanza un paquete de confirmación, eh, em, una CK, como diciendo, pues me llegó perfecto, mándame más, ¿no? Aquí vemos básicamente la máquina de estado de TCP, una figura donde se muestran todos los estados posibles que tiene TCP, ¿vale? Pero al final yo me quedaría en estos tres, en el handshake, ¿no? O sea, yo como cliente mando un paquete pidiendo contenido a un servidor de contenido. El servidor de contenido me lanza el paquete junto con un requerimiento de una ACK y cuando yo recibo el paquete lanzo el ACK diciendo me llegó perfecto, mándame más. Esta interacción va a ser la que va a marcar el flujo de paquetes que va a enviar TCP, ¿vale? En función de lo rápido que reciba el ACK, el servidor de contenido o TCP mandará más o menos paquetes, rondas más grandes o más pequeñas. Bien. Eh, bueno, al final, la capacidad, las características de TCP, pues TCP lo que hace es mandar segmentos, rondas, TCPs, ¿no? Nunca va a mandar paquetes sueltos, va a mandar rondas de paquetes con un tamaño máximo que va a estar definido, ¿bien? Por el Maximum Segment Size. Este segmento de TCP tiene todos los mensajes de la capa de aplicación de la unidad de datos del protocolo que se van a utilizar y los va a encapsular con su propia cabecera, ¿bien? Ahora, las dos características clave de TCP son, primero, que es un protocolo fiable, o sea, garantiza la recepción de datos, y segundo, que es un protocolo adaptativo. Y esto es lo que nos penaliza hasta cierto punto. TCP adapta el volumen de las rondas a la respuesta de la red con la que se conecta. Bien. Ahora, ¿por qué decimos que es fiable? Primero, pues porque hay un control de los mensajes enviados, esto que habíamos explicado antes con el Three Handshake, ¿no? Esto permite realizar las retransmisiones necesarias en caso de pérdidas de paquetes IP. Esto es muy importante, ojo, porque ¿cuál es la finalidad del Free Handshake? O sea, si yo no recibo la CK a partir de cierto timing, el TCP lo que va a interpretar es que ese paquete se ha perdido y lo va a retransmitir. ¿Bien? Em, en función de los retrasos, las pérdidas de paquetes y las respuestas duplicadas, lo que va a determinar TCP es a lo mejor estamos mandando más de lo que la red puede soportar y enviará ventanas de paquetes más pequeñas. A mayor ventana de transmisión voy a alcanzar mayor velocidad. Si hago ventanas de paquetes más pequeñas, pues obviamente voy a tener rondas de paquetes más pequeñas, la tasa de transmisión va a ser mucho más pequeña. Bien. De forma general, pero los bloques de mensajes TCP, ¿vale? Se mandan esperando una CK de destino para poder lanzar el siguiente bloque. Aquí está lo que hablaba antes, ¿no? Si no se recibe esta CK, los mensajes, pues hay que retransmitirlos. El tiempo, el temporizador que marca cuándo voy a retransmitir o no, en función de si recibo o no el ACK, se llama RTO, el Retransmission Timeout. Y a partir de estos tiempos de recepción, la CK, TCP tiene otro valor estimado que es el RTT, el Round Time Trip. Bien, el tiempo de ida y vuelta, lo que tarda un paquete en ir y volver. A mayor RTT, o sea, más va a penalizar
TCP la tasa de transmisión. A menor RTT, si consigo un RTT más bajo, TCP va a aplicar una tasa de transmisión de datos más alta, porque va a interpretar que la red puede soportar esa tasa. Bien, el valor de RTT pues, va a ser muy importante para marcar la velocidad de transmisión, y el valor de RTO, que es vinculante en el RTT, tiene mucha influencia. ¿Por qué? Porque va a ser lo que determine si ese paquete se considera perdido y hay que retransmitirlo o no. ¿Vale? Para mayor eficiencia, lo que hace TCP es que no manda los paquetes de uno en uno, sino que los manda en rondas, ¿no? Y no espera un ACK por cada paquete de la ronda, sino que lanza un ACK por ronda. Bien. El ACK de destino pues reconoce varios segmentos transmitidos de forma simultánea y reconoce el último segmento, ¿no? En el momento en que llegan los últimos paquetes, pues dice, esta ronda ha llegado bien y lanza la siguiente. Bien. Ahora, cuando no, lo que hablábamos antes, si se pierde un segmento, no se recibe el ACK. Y esto se tiene que retransmitir. Ahora, si yo, dentro de, imaginaros una cola, ¿no? Si alguien está haciendo un trámite en el ministerio y se ha hecho toda la cola y de repente le falta un papel y tiene que volver y regresar y volver a ponerse a la cola porque le falta un papel, eso va a hacer que el tiempo en el que se va a ser atendido el resto de la gente de la cola empeore. ¿Ven? Con esto pasa lo mismo. Si un paquete se pierde y tiene que retransmitirse toda la ronda, esta retransmisión afecta la tasa de transmisión del resto de paquetes del resto de rondas que están pendientes. Bien. Ahora, em, ¿por qué decimos que, bueno, por qué decimos, yo siempre que comparo lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de fiabilidad de TCP y lo comparamos con UDP, ¿no? Al final el TCP sacrifica la eficiencia de la tasa de transmisión en aras de una mayor fiabilidad. Con TCP te aseguras de que todos los paquetes llegan. Por eso, por ejemplo, el correo o el streaming de vídeo, que no tiene tanta dependencia de la tasa de transmisión porque tiene el respaldo del buffer, suelen trabajar en TCP. Bien, o sea, puede que transmitan más lento, pero me aseguro que todo llega. Mientras que cuando tú necesitas una responsividad muy alta, una tasa de velocidad muy alta, lo que haces es trabajar con UDP. O sea, yo para hacer la comparativa siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? TCP es el mensajero certificado, el FedEx, el UPS, ¿no? Que llega a tu casa, pregunta al señor fulano de tal, ¿está o no estás? Tengo un paquete para él. Sí está, no, pues me tiene que enseñar su cédula. Aquí está mi cédula, vale, ahora firme aquí como que lo ha recibido. Si ya lo firmó, sí, aquí tiene el paquete. Si no está, vengo mañana y lo intento de nuevo. ¿Eh? Y UDP, pues es el mensajero de Amazon que agarra el paquete y te lo tira por la valla, ¿no? El perro lo muerde, tal y cual, pero él lo entregó y sigue lanzando paquetes, ¿no? O sea, al final los dos tienen sus ventajas y sus desventajas y se utilizan en uno u otro servicio en función de qué es lo que quieras priorizar, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de la adaptabilidad de TCP, básicamente se adapta a dos niveles. El primero, el control del flujo, ¿no? ¿Qué es esto que decíamos antes, ¿no? O sea, al final TCP va a adaptar el flujo, la tasa de transmisión. El objetivo realmente es evitar que un emisor esté enviando paquetes a más velocidad de la que el receptor es capaz de recibir. O sea, tú imagínate un servidor de contenido, un Netflix, transmitiendo a 1 giga o a 400 gigas, porque seguro que tiene capacidad física, mientras que el receptor que está en una casa, yo qué sé, a las afueras de Barquisimeto, está trabajando con un CPE de radio con una tasa de transmisión máxima de 50 megas. Pues vamos a tener problemas de transmisión. ¿Ven? Entonces, al final TCP controla el flujo para adaptar la tasa de envío del servidor de contenido con la tasa de recepción del cliente receptor. ¿Bien? Y luego también es adaptativo porque tiene que controlar la congestión. ¿Por qué? Pues porque la congestión, como hemos dicho antes, genera retransmisiones y las retransmisiones también ocupan el canal. Bien, y esto es una realidad. Entonces, necesito dejar espacio dentro del canal para el flujo de estas retransmisiones. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona realmente TCP en una tasa de transmisión? Bien. Eh, Aquí realmente lo que vamos a tener es un slow start, que es curioso porque se llama slow y lo que tiene es un pico muy alto, ¿no? En el que el TCP lo que intenta es llegar
a la velocidad máxima que el canal le deja, ¿bien? Para medir la capacidad del canal. Bien, una vez que llega a ese tope o interpreta que ya está llegando al tope, tiene una bajada, luego tiene un segundo pico en el que lo que está intentando detectar TCP es el control de la congestión, establecer en qué umbral tiene una congestión. Cuando empieza a tener símbolos de congestión, la subida se empieza a aplanar en comparación con el primer segmento, ¿vale? Luego tiene una recuperación, si veis, mucho más rápida que la que tiene en la fase de slow start, ¿bien? Y ya lo que mete es un crecimiento lineal. Y ese crecimiento lineal se basa en el diferencial entre el pico que ha alcanzado en el timeout y el pico estable que ha encontrado en el crecimiento lineal, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el problema al que nos enfrentamos nosotros cuando navegamos? Que muchas veces aquí esta fase que lo está tirando abajo, para TCP, eh, son pequeñas interferencias que estoy teniendo en mi red de radio, ¿no? Y eso hace que cuando TCP empieza a notar estas pérdidas pequeñas, que son típicas de las redes de radio, no suelen ser extremadamente graves, reinicia el marcador y empieza la segunda fase. Bien, entonces aquí va a encontrar una tasa de transferencia muy por debajo de la que yo podría alcanzar realmente. Os pongo un ejemplo. Supongamos que tengo un canal de Wi-Fi, ¿no? Tengo a alguien en la red que está trabajando con Netflix y está metiendo unos picos fortísimos. Mientras yo me conecto a un servidor de contenido X. Bien, si mi primer pico de conexión coincide con un pico de conexión del buffer de Netflix del otro usuario dentro del mismo hogar, ojo, el margen de velocidad que a mí me va a dejar dentro del espectro de radio del hogar va a ser muy pequeño. Con lo cual voy a encontrar el tope mucho más rápido y TCP, en vez de esperar un poquito a que el canal se libere, porque estos picos que genera el video streaming suelen ser muy cortitos, ¿no? Lo que tarda el Netflix en meter el buffer, lo que hace es tira para abajo, reinicia, entra en la fase de congestion avoidance y tira para abajo, va a meter un fast recovery donde voy a tener durante un RTT mucho más largo una tasa de transferencia mucho más bajita. Bien, ahora, nos podríamos preguntar, ¿por qué no enviamos siempre a velocidades altas? ¿No? Pues lo que decíamos antes, dejaría de ser un protocolo adaptativo. Si necesito tasas de transferencia más altas, utilizo UDP. ¿Vale? Ahora, si el tráfico que yo tengo que mandar pues es muy importante, no puedo arriesgarme a tener pérdidas de paquetes porque me va a afectar en la resolución o me va a afectar en rendimiento, pues tiro de TCP y tengo que sacrificar esos picos de velocidad en aras de la fiabilidad. Bien. Ahora, ¿estamos seguros con TCP de que transmitimos a la velocidad de la más óptima de la red? No. Y este es el gran problema. En la mayoría de los casos estamos trabajando a una velocidad menor, pero fiable y adaptada de forma pseudo óptima al medio. Ahora, ¿esto se puede mejorar? Sí. ¿Cómo? Pues a través básicamente de dos herramientas fundamentales, que hay muchas herramientas en el mercado que ya las usan. La primera es a través de un proxy TCP y la segunda con modificaciones en el propio estándar TCP. ¿Vale? Ahora, ¿se puede modificar el estándar TCP? Sí. O sea, ahora mismo, pues con la implantación generalizada de lo que es el estándar SAC, el Secondary Acknowledgement, en casi todas las implantaciones de TCP, porque TCP no hay uno solo, ¿sabes? Por ejemplo, Linux tiene Cubic, que es un TCP tuneado para Linux, por ejemplo, que la mayoría de los servers de TCP de Linux utilizan, por ejemplo. Con este tipo de aplicaciones se puede hacer que los mensajes de confirmación o con los ACKs puedan indicar de forma muy exacta qué paquetes se han recibido correctamente cuando uno se ha perdido en medio, ¿no? Esto hace que el timeout por retransmisión ocurra con muy poquita frecuencia, se puede ajustar mucho más, ¿bien? Y deja de ser una preocupación. Y luego el Cubic, por ejemplo, que es la que utilizan por defecto los sistemas operativos Linux y mucho de la mayoría de los servidores comerciales de Internet, en la fase final de slow start y en la transición, eh, puede llegar a alcanzar picos más altos sin tener que llegar a pérdidas, obviándolas muchas veces, ¿no? Optimiza un montón lo que es la ventana de congestión que calcula TCP y consigue mejoras mucho más altas. Ahora, en Bequan, por ejemplo, que es la empresa donde yo trabajo, esto lo llevamos a un nivel un poco más alto, ¿no? Nosotros eh, tenemos tanto en upstream como en downstream, porque Cubic, por ejemplo, lo que le preocupa solo es lo que recibe, ¿vale?
somos capaces de optimizar la ventana de transmisión TCP de forma general, ¿vale? Y de forma muy acentuada en escenarios donde hay pérdidas de paquetes o variabilidad de latencia, ¿no? O tenemos latencias de red muy elevadas, típicas de enlaces inalámbricos. En todas esas condiciones, donde la fase slow start TCP va a tirar para abajo, nosotros lo que le pedimos a TCP es aguanta. Aguanta porque este enlace todavía tiene más capacidad y conseguimos picos más altos en slow start, de forma que cuando hace la segunda fase de negociación en congestión puede encontrar umbrales más altos y curiosamente la red los soporta, ¿vale? Podemos decir que somos un poquito menos conservadores sin caer en la temeridad. Bien, además, hemos patentado también una implementación de TCP que nos consigue incrementar a veces más del 100% del tráfico que pueda alcanzar una red en función de las pérdidas que pueda tener. Bien, y prevenimos sobre todo en los retardos excesivos que puede generar el buffer bloat, que es la gran amenaza de los flujos interactivos, ¿no? Como puede ser los videojuegos y demás. En ese sentido, nuestro algoritmo de aprendizaje automático y nuestra medida más precisa de nuestra forma de calcular de forma mucho más precisa la tasa de transferencia óptima, nos ha permitido obtener mucho mejores resultados que otras adaptaciones de TCP, como puede ser el Cubic de Linux, el FastTCP de Akamai o el BBR de Google. Bien. Ahora, para que todo esto funcione, necesitas tener un respaldo detrás. O sea, tú no puedes jugar con TCP sin contar con un proxy TCP transparente. ¿Por qué? Porque si tú juegas con TCP y aumentas las pérdidas de paquetes, necesitas tener la capacidad de retransmitir esas pérdidas dentro de la red. Porque si no, pues te estás haciendo trampas al solitario, que decimos en España. Ahora, ¿cómo funciona un proxy TCP transparente? Esto es una tecnología pues, que lleva mucho tiempo en el mercado. Por ejemplo, los satélites, trabajar en satélites sin un proxy TCP transparente sería imposible por el tema de la latencia, ¿no? O sea, y hay una serie de marcas que lo trabajan, ¿no? Sandvik, por ejemplo, trabaja con un proxy TCP transparente de respaldo. eh, no es algo que hayamos inventado nosotros, nuestro algoritmo de gestión de TCP sí. Lo que sí hemos hecho es que, pues, que el proxy TCP transparente que tenemos nosotros sea muy barato, porque esta es una tecnología que es excesivamente cara. O sea, no todos los operadores la despliegan y no todos la despliegan en todas sus operaciones, porque muchas veces los números no salen, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona un proxy TCP transparente? Supongamos que yo tengo dos servidores de contenido, ¿no? Netflix, lo que queráis, y van a emitir, pues, 7 paquetes. TCP lo que va a hacer es dividirlos en rondas de uno, 2 y 4 paquetes, rondas progresivas. Y mandará más o menos en función de la respuesta de la red. ¿Cómo mide la respuesta de la red? Pues como hemos dicho antes, en función de la respuesta del usuario. Cuando el usuario recibe el paquete, lanza una CK diciendo me llegó perfecto, mándame más. Bien. Ahora, supongamos que el servidor está a 5 segundos. Yo voy a poner mi proxy TCP transparente, mi servidor de proxy, lo más cerca posible de la salida de Internet de la red. Ahora, cuando empieza la retransmisión, ¿qué es lo que va a ocurrir? El paquete empieza a viajar y en el momento en que llega al servidor, bien, el servidor guarda una copia en un buffer y lanza una CK diciendo me llegó perfecto, mándame más. Bien. Mientras tanto, pues el paquete sigue viajando. Ahora, en el momento en que el servidor de contenido recibe la CK, dice, vaya, esta red es muy rápida y lanza la segunda ronda. Bien. Ahora, cuando yo recibo el primer ACK, borro el paquete del buffer porque ya no lo necesito. ¿Para qué quiero guardar este paquete? Para que si en este tramo tengo una pérdida de paquetes, la retransmisión la lanzo desde el proxy TCP transparente mientras el servidor de contenido sigue resolviendo rondas. ¿Qué consigo con esto? Completar la transmisión en 17 segundos cuando a un servidor normal le llevaría 25. Bien. Entonces, al final lo que conseguimos con esto es que el servidor de contenido interprete que esto es una representación gráfica, ¿vale? Es para que entendáis la mecánica de cómo sustituye el ACK y se envía a la ronda. La realidad sería que el servidor de contenido TCP no mandaría las mismas rondas más rápido, sino que iría incrementando el volumen de las rondas de forma progresiva, consiguiendo pues una mayor tasa de transferencia, ¿vale? Esto, por ejemplo, es una captura de una comparativa de velocidad con TCPO más proxy TCP transparente y sin. Bien. En negro veis las velocidades sin
y en rojo con. Bien, esa es una captura real, de hecho. Aquí veis, por ejemplo, que en esta red las aplicaciones corrían de media, ojo, de media, no en pico, a 3,3 megas y con nosotros alcanzan 4,1, un incremento pues de un 22%. Pero si miramos aquí, vemos que algunos servicios pues alcanzan incluso hasta un 40% de mejora. ¿Cómo se mide esto? Pues nosotros aceleramos el 99% del tráfico y dejamos un 1% sin acelerar para que nos sirva de control. Bien. Ahora, ¿por qué tengo unos servicios que obtienen tasas de aceleración más altas, de mejora más altas? Depende mucho del volumen de las rondas y de la distancia del contenido. A mayor volumen de contenido, a mayor distancia, mayor es la optimización que voy a obtener. Si mando, por ejemplo, un WhatsApp a un servidor que está al lado de mi casa, pues eh, ¿va a haber una mejora? Sí, pero el incremento pues se va a notar menos. Ahora, si tengo que mandar algo muy pesado, una foto, una película, un contenido de streaming a Estados Unidos o a China, el margen de mejora que tengo es más alto. Yo aquí, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? O sea, si comparemos un repartidor que va en bicicleta con uno que va en auto, ¿no? Si los dos tienen que mandar un paquete a una cuadra, el auto va a llegar antes que la bicicleta, pero no se va a notar tanto. Si tienen que ir al otro lado de la ciudad, el auto va a llegar mucho más rápido que la bicicleta y se va a notar muchísimo. Bien, o sea, con la tasa de transferencia pasa lo mismo, ¿no? Cuanto mayor sea el volumen de paquetes y más lejos esté el servidor de contenido, mayor es la tasa de mejora. Bien. Y, ay, aquí, dame un segundito. Se me pasa un slide. Luego, por último, os voy a enseñar la parte de IA, ¿no? Aplicada al control de la red. Yo esto es algo que cuando hablamos muchas veces, sobre todo en nuestra región, en Latinoamérica, de IA, yo lamentablemente siento mucho o sea, ojo, yo soy súper fan de la IA, pero siento que vivimos un poquito, yo no sé si a vosotros os pasará, si tendréis la misma sensación que yo, de que hay un poquito de hype con esto, ¿no? De que la gente se ha venido muy arriba, ahora todo es IA, todos tenemos que implantar IA, la IA es la única opción posible, tal y cual, ¿no? Y yo estoy de acuerdo y no, ¿vale? Además, ojo, a mí me encanta la IA, pero una de las cosas que más me sorprenden es que, fijaros, hace 2 años el MIT de Massachusetts, de Estados Unidos, sacó un estudio en el que decía que solo el 5% de las empresas eh, que cotizan en el SP 500 de Estados Unidos habían conseguido monetizar sus despliegues en IA. ¿Ven? O sea, que todo el mundo se está gastando una fortuna en IA porque te vas a ahorrar un montón de pasta y porque te va a hacer todo fantástico y tal. Pero luego la realidad palpable es que a la mayoría de las empresas les está costando un montón monetizar estas inversiones. Bien. Y yo noto otra tendencia que me preocupa aún más, que es la mayoría de las empresas en qué aplican el IA, en atención al cliente. ¿No? En telecomunicaciones y en Latinoamérica en concreto me parece un error terrible. ¿Por qué? Pues porque yo no conozco a nadie, y eso no sé si alguno de los que está conectado me puede decir lo contrario, que le guste charlar con un chatbot de atención al cliente. A nadie. Y sobre todo, pues, ¿cuándo hablas tú con tu empresa, con tu proveedor? Cuando tienes un problema. Pues tienes un problema y ¿a quién te pone tu empresa para atenderte? A una máquina. Y lo peor es que la inteligencia, no, es muy inteligente, tal y cual, pero la mayoría de nosotros ya nos estamos dando cuenta de que me está atendiendo una máquina, porque es incapaz de salir del bucle. Y en lo que son buenísimos los lenguajes estos de inteligencia artificial es en pedir disculpas. Eso lo hacen, fenomenal. Ay, tienes razón, te he contestado mal, tal y cual. Pero luego todo esto lo estamos haciendo importando recetas que quizá en Latinoamérica no aplican. Pues porque yo el otro día lo comentaba en Andinalink, en un foro, y mucha gente me dio la razón. O sea, en España, por ejemplo, en Estados Unidos, el salario de un tipo de atención al cliente en bruto está en torno a los 2.000 euros al mes.
Bien, ahora, ¿cuánto te cuesta un tío de atención al cliente en Latinoamérica? Y luego en Europa o en Estados Unidos, desplegar modelos de inteligencia artificial en servidores alojados en nubes es extremadamente barato. El acceso a la licencia es muy barato. Mientras que aquí en Latinoamérica muchas veces es un circo, ¿sabes? Entonces, ¿de verdad estoy ahorrando dinero? ¿Sabes? Yo sí creo que la inteligencia artificial tiene mucha aplicación a la hora de ayudarte como una herramienta y luego a la hora de sustituir procesos tediosos. Nosotros, por ejemplo, nuestro sistema tiene una aplicación práctica y esto es un ejemplo que yo voy a poner de algo que hacemos nosotros, pero yo estoy viendo ahora mismo en LACNIC, por ejemplo, en la agenda del evento de LACNIC, a mí me encanta el LACNIC, estaré en Panamá la semana que viene y en la agenda hay una charla que estoy seguro que no me voy a perder, que está orientada a herramientas de inteligencia artificial orientadas a control de NOC. Bien. Em, y es lo que nosotros queremos hacer, o sea, que la inteligencia artificial sirva para medir lo que tú no puedes medir, ver lo que tú no puedes ver y actuar de forma simultánea en los casos en los que tú no puedes hacerlo y sobre todo de forma automatizada. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, nuestro sistema, nuestro ACM, ¿no? Automatic Congestion Manager, lo que hace es buscar usuarios en congestión. Ahora, no usuarios en congestión en la forma tradicional como la ve un operador de Internet, ¿no? De que le doy 100 megas y está navegando a 100 megas. No. O sea, muchas veces tu usuario está en congestión y está navegando muy por debajo del plan de precios que tú le das. ¿Por qué? Pues porque está en congestión la mayoría de las veces como el canal de radio. Bien. ¿Por qué? Porque lo que suele pasar es que tú le das 600 megas en una red de fibra, ¿bien? Y, y el cliente se conecta por Wi-Fi. Si está en una red de 2,4, no va a ir a más de 50. Si está en una red de 5 gigahercios, a lo mejor al lado del router alcanza velocidades de los 600 megas. Pero en cuanto tenga dos paredes, aleje un poquito, la tasa de transferencia no va a superar los 110, 120 y está en congestión. Y desde el NOC es imposible verlo. Bueno, o sea, tú lo único que ves es que va a 120 y todavía le quedan 480 hasta los 600. Ahora, nuestro sistema escanea constantemente la red buscando usuarios en congestión. ¿Qué interpretamos nosotros por un usuario en congestión? Cuando un usuario está en congestión, tiene tres comportamientos. Su velocidad se aplana, su latencia sube, porque hay paquetes que se ponen a la espera, y empieza a tener retransmisiones. Bien, esto que hablábamos antes, hay paquetes que se pierden y hay que retransmitirlos. Cuando el sistema detecta que un usuario está teniendo este comportamiento, ¿qué es lo que hace? De forma automática empieza a reducir ligeramente la velocidad a la que navega, hasta que consigue sacarlo de congestión. ¿Cómo reducimos la velocidad? No le aplicamos un límite físico inferior, que eso lo que va a hacer es agravar el problema. Lo que hacemos es jugar con la ventana TCP. Como nosotros controlamos este round trip, bien, el flujo de paquetes desde que sale hasta que llega, vamos a reducir el tamaño de la ventana, vamos a reducir la tasa de transferencia de paquetes, le vamos a decir a Netflix, por ejemplo, oye, envíame menos paquetes, un poco menos, hasta que lo consigamos sacar de congestión. Y muchas veces lo que tienes que bajar es poquísimo. O sea, a veces el cliente está en congestión en 51,5 y bajándolo en 51 ya deja de estar en congestión. Pero a cambio, ¿qué consigues? Pues que haya menos paquetes a la espera, con lo cual la latencia de ese cliente se reduce y tienes menos pérdidas de paquetes. Bien. Em, Y lo mejor de todo es que se puede hacer de forma automática. Bien, reduciendo la latencia media y reduciendo la tasa de retransmisión. Tienes el canal, se congestiona menos, porque al eliminar las retransmisiones tienes menos congestión de canal, y al tener menos latencia, la percepción de navegación es mucho mejor, sobre todo en flujos interactivos, como puede ser videojuegos, videollamadas o voz IP. Bien, bueno, básicamente esto es un ejemplo de reducción. ¿Ves? Aquí vemos el porcentaje de tráfico de congestión de un cliente antes de activar el ACM y aquí vemos que su tráfico en congestión baja a la mitad. Aquí vemos, por ejemplo, la latencia del cliente que baja un 40% en el momento en que se activa y vemos las retransmisiones que bajan un 50%. Esto, indudablemente, el cliente pues lo tiene que notar.
en el abonado. Luego, por último, y ya no os entretengo más, en Bequan hacemos esto y más. Básicamente, pues somos un software, es una empresa española, hacemos optimización TCP, en el que actuamos con nuestro propio estándar TCP y con un proxy TCP transparente, aumentando la velocidad que experimentan los usuarios. Tenemos un módulo de gestión avanzada de ancho de banda, que nos permite limitar el ancho de banda a nivel de usuario y a nivel de aplicación a través de DPI. Bien. Y por último, tenemos un módulo de visibilidad que nos ofrece métricas de la calidad que experimenta el usuario y de los nodos de la red. Somos capaces de ver, pues, por ejemplo, la velocidad del cliente, su velocidad máxima, su velocidad mínima, velocidad media, retransmisiones, latencia, porcentaje del tráfico a la máxima velocidad del plan, porcentaje del tráfico en congestión, que no tiene que ser lo mismo. ¿Qué permite todo esto? Pues ¿qué ventajas tiene? Pues una mayor satisfacción de los clientes. Pues cuando tienes una menor tasa de baja, pues tienes más prescripciones, tienes menos tickets de soporte, que lo que impacta directamente la contabilidad de la empresa, menos horas de desplazamiento de técnico, porque hay muchas incidencias que ya las puedes ver desde el NOC, no necesitas desplazar a un técnico. Tienes un menor costo en equipamiento, porque al asumir nosotros las colas, nosotros somos capaces de gestionar hasta 400 gigas de tráfico en un servidor comercial de 2 US. Necesitas muchos menos servidores PPPoE, puedes hacer estructuras de red mucho más centralizadas, que son mucho más sencillas de operar y con menos costo de equipamiento. También aumentas la vida útil de los equipos, porque en el momento en que tú al router le descargas la gestión de colas, el consumo en CPU es mucho menor. Y luego tienes un aumento del ticket medio del cliente. Pues puedes ver qué clientes de forma muy sencilla superan su plan y puedes hacer campañas de upgrade, reduces tu tasa de bajas, aumentas el ticket medio la factura media del cliente y con la misma tasa de ventas que estás haciendo ahora, tu red empieza a crecer. ¿Vale? Al final, esto es un primer acercamiento. Si alguien quiere más información, aquí tenéis mis datos de contacto. Bien, ese es mi correo electrónico y ese es mi número de teléfono, donde pues estaré encantado de atender cualquier duda que podáis tener. Y hasta aquí nuestra presentación. Muchísimas gracias a todos. Espero ver a algunos en Valencia, en Venezuela, y a otros en el evento del ACNIC de Panamá de la semana que viene. Vale, David. Bueno, primero, wow, qué buena clase de TCP nos has dado. Felicitaciones. Y creo que me encantó que hayas detallado el funcionamiento de TCP, todo el tema de Slow Start, de Congestion Avoidance, de todas las fases, de los diferentes sabores, ¿no? De TCP, que a veces algunas personas, quizás algunos no saben que hay varios sabores y diferentes sistemas operativos utilizan algún sabor y adicionalmente son capaces de adaptarse, ¿no? Y a veces, Sí, para bien o para mal, los estándares de TCP dicen algo y para más colmo se pueden comportar de otra manera. Pero bueno, vamos a las preguntas y respuestas, David. De hecho, hay una sola por el momento, espero que más personas coloquen. Una que hace una persona con las siglas MVM. Él pregunta, pregunta, para el proxy transparente, ¿usan Squid o es un desarrollo propietario? es un desarrollo propio. Ok. Es un desarrollo propio hecho por nosotros. Toda nuestra tecnología está diseñada y patentada por nosotros. Los fundadores de nuestra empresa, eh, de principios del 2000, fundaron una empresa llamada Nespira de TCP, hacían DPI avanzado, que la acabó comprando Ericsson en 2005. Luego ellos estuvieron trabajando en Ericsson mucho tiempo y hace 10 años decidieron fundar TCP, pero todo nuestro estándar TCP y la forma en que nosotros generamos nuestro proceso transparente es un desarrollo propio. Vale. O sea, ustedes hacen como un NAT del TCP al Eh, TCP Pro. Eso es como nuestra propia versión de Cubic o algo así. Dale, Hay una buenísimo. patente que ¿Cierto? es pública, si alguien de verdad quiere exprimirse el cerebro, hay una patente pública donde se ve nuestro diseño de nuestro estándar TCP. Lo que pasa es que eso ya son palabras mayores, a mí se me escapa. Pero es pública, se puede ver sin problema. Mira, como comentario, esta persona que hizo la pregunta, MBM va a estar en Panamá. Entonces, si quieres, indícale si vas a tener stand, si te conoces el número del stand en el que vas a estar. Bueno, que no son muchos, pero Y no tengo stand en Panamá, pero eh,
pero podemos vernos sin problema. He compartido antes, además se grabará en vídeo, mi teléfono y mi correo. Claro. Y si me escribe, podemos quedar. Y de todas maneras, a mí yo creo que en LinkedIn me conocen bastante. Sí, Cualquiera a la que tú le preguntes por mí te sabrá decir quién soy y dónde estoy. Además, suele ir con el polo de Bicuan, que tiene dale. detrás MBM, lo contactas a Soy, David o también a mí, yo te pongo en contacto con él con todo el gusto del mundo. Mira, soy tenemos otra visible, pregunta soy visible. Sí. de un amigo de la casa, y debo decir que aprecio, buen amigo, lo debes conocer, Henry Alves Godoy. Oh, Este, sé bueno, quién es, pero no le conozco en persona. Pero he leído muchos artículos suyos. Una persona que admiro muchísimo, por cierto. no, bueno, tengo que decirlo, Henry, un tipazo. El martes que viene vamos a tener un panel donde Henry va a estar como panelista, va a estar moderado por mi persona en Ujú. Panamá sobre IPv6. Henry, bueno, va indiscutiblemente a participar por la enorme experiencia que tiene y tiene unos despliegues en la tangente de este webinar de redes mayoritariamente IPv6. Entonces, bueno, Henry ya sabe que yo como moderador voy a atacarlo por ahí cuando me toque el momento. Mira, la pregunta es Henry, David. Él pregunta si se conservan o se modifican las direcciones IPs y los puertos durante el uso del proxy. Sí, sí. De hecho, nosotros, cuando se utiliza, por eso es clave la palabra transparente, ¿no? Actuamos como un proxy TCP transparente. O sea, a nivel de capa, sí, vamos en capa 2, ¿no? No enrutamos, no tocamos las IPs ni los puertos de destino. El tráfico, el proxy TCP actúa como un cable, por decirlo de alguna manera, ¿no? No tocamos ni los puertos ni las IPs, ni enrutamos ni nada por el estilo. Solo actuamos a nivel de TCP, a nivel de aplicación. Vale, buenísimo. Mira, del público, espero, estoy colocando aquí siempre en el chat que se sientan libres de realizar preguntas. Bueno, la idea es mantenerte activo y que no te vayas todavía, David. Sí, Pero sí. yo te tengo una también mientras a alguien más se le ocurre algo, ¿no? Esas son las que más miedo me da. Sí. No vale, nada que ver. Porque es que tocaste un tema que me da la sensación, y me corrigen si me equivoco, de que quizás pocas personas lo conocen, que es el tema del buffer bloat que tú mencionaste, ¿no? Hmm. Para las que no, personas, voy a tomarme 15 segundos. Las personas que no conozcan el buffer bloat es un problema causado tradicionalmente por los mismos sistemas de control de congestión que tienen TCP. Y no siempre TCP, tiene mucho que ver TCP, pero ¿qué pasa? Sí. Cuando un sistema transmite, tiene que conmutar un paquete a una interfaz a la otra y de repente la interfaz donde va a ser inyectado el paquete se encuentra saturada, por dar un ejemplo, ese paquete va a pasar a un buffer del sistema operativo antes de ser inyectado en la red, lo que Ujú. obviamente va a causar delay. Ahora imaginemos que ese delay lo multiplicamos por la cantidad de dispositivos que hayan, no sé, 10 dispositivos, 5 le inyectaron más delay, obviamente va a empeorar el rendimiento del throughput completo entre el origen y el destino. Tú mencionaste, David, que tú tenías algunos mecanismos, o existían unos mecanismos para minimizar ese buffer bloat en la red. ¿Cómo, más o menos qué hacen, si se puede saber? Al final, esto que hace el ACM de reducir mínimamente la tasa de transferencia, ¿sabes? El buffer block se produce en el momento en el que hay congestión en el canal de salida, ¿vale? Pero como decía antes, no necesariamente por la capacidad que te entrega tu proveedor. Yo conozco muchos ISPs que están muy orgullosos de tener una red preciosa con un router de borde chulísimo, el más caro que encontraron, ¿no? Que tienen una latencia contra Google de 3000 segundos, tienen unos CDNs bárbaros, ¿no? Y tienen contratados un simétrico de 100 gigas, ¿no? O sea, cuando ellos solo usan 10 gigas. Y en casa del cliente sigue habiendo buffer block.
porque todo esto que tienes en tu capa de transporte no sirve de nada. O sea, yo creo que, fíjate, la gente confunde mucho y esto, en parte, esto es una opinión muy mía, ¿no? Que a lo mejor me meto en un charco y luego en LACNIC hay una cola de gente que viene a pegarme, pero me voy a atrever a decirlo, ¿no? Hemos maleducado al cliente por un tema puramente comercial, diciéndole que la clave de la experiencia está en la velocidad, ¿sabes? O sea, entre comillas siempre, que le ofrecemos al cliente cuando los megas famosos, ¿no? Cuando los megas lo único que marcan es la tasa de transferencia de la red, ¿no? Eh, pero una vez que la tasa de transferencia está garantizada, la clave está en la latencia, por ejemplo, y en otros KPIs como puede ser el buffer load, ¿no? Entonces, lo que decía antes, muchas veces el problema radica no tanto en el canal que el proveedor me ha puesto, sino en la forma en que yo accedo a ese canal, ¿no? La mayoría de las veces mi proveedor me da 600 megas, ¿no? Eh, y yo, por ejemplo, accedo por Wi-Fi, lo que decía antes, ¿no? Y mi canal de Wi-Fi es mucho más estrecho. ¿Por qué? Pues porque yo quiero jugar, quiero hacer X cosas, me alejo del salón, que es donde está la bulla, pero en el salón el proveedor me puso mi router y tengo dos paredes, ¿bien? Entonces eso me va a hacer un cuello de botella, me va a estrechar el canal de radio, ¿no? Y me deja apenas 100, 150 megas, 120, que me están copando otros servicios que van mucho mejor que yo. ¿Ven? Y eso me va a estrangular. ¿Por qué? Pues porque al final, como TCP ordena los paquetes por rondas, la mayoría de los proveedores sacan el tráfico de sus clientes con colas simples. Una cola simple es un embudo. ¿Sabes? O sea, es un embudo. Bien, o sea, entonces, el primero que entra, el primero que sale. Si yo tengo un paquete de videojuegos, ¿no? Y tengo primero tres tandas enormes de paquetes de video, bien, mi paquetito de videojuegos se va a ir para atrás de la cola. Y toda esa cola, el tiempo que esté mi paquete en la cola, se está incrementando, por el buffer famoso, se está incrementando su jitter. Bien. Ahora, nosotros lo resolvemos de varias formas. Primero, sacándolo de congestión. Bien, o sea, si el enlace está congestionado, yo voy a seguir teniendo transmisión de datos, pero esos datos los voy a meter en la cola. Ahora, si reduzco la tasa de demanda, bien, ya mi tasa de demanda la estoy igualando a el canal de salida que hay libre. Con lo cual ya no dejo paquetes en la cola, ya no los descarto. ¿Bien? ¿Cómo lo hago? Con el ACM, con este sistema de inteligencia artificial, con este mecanismo de ajustar la tasa de transferencia al servidor de contenido, diciéndole a Netflix, mándame un poco menos, mándame un poco menos, mándame un poco menos, hasta que noto que el jitter baja y las retransmisiones bajan. Y lo hace de forma automática, ojo. ¿Vale? O sea, de esa forma, si Netflix me estaba metiendo picos de descarga de 80 megas, a lo mejor el equipo hace que esos picos vayan a 60. Y en 60 ya quedan 20 megas libres que son suficientes para que el resto del tráfico pase sin que se generen colas que aumentan el jitter. Y lo mejor de todo es que lo hace solo. Ahora, nosotros podemos mejorar todavía el rendimiento aplicando más políticas, ¿no? Pero eso ya se salen de lo que es esto, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nuestra forma de sacar el tráfico de las colas, cuando nosotros asumimos la gestión de planes, nosotros hacemos lo que llamamos multicola, ¿no? Creamos una cola de cabecera y en vez de, como tenemos DPI que nos permite identificar el flujo, cada flujo de tráfico que se genera dentro del cliente, en vez de hacer un FIFO, el primero que entra, el primero que sale, creamos un perfil de velocidad de 100 megas, por ponerte un ejemplo, y luego dentro de la cola creo una cola para cada flujo que se abre dentro del hogar del cliente. Por ejemplo, meto una cola para Netflix, una cola para YouTube y una cola para videojuegos, por ponerte un ejemplo. Y en vez de sacar los paquetes, el primero que entra, el primero que sale, los saco de forma secuencial. Un paquete de Netflix, un paquete de YouTube y un paquete de videojuegos. De esta forma, el- los flujos interactivos, como pueden ser en los videojuegos, las videollamadas o el voz IP, que ocupan muy poquito ancho de banda, pero sí tienen una dependencia muy grande de la responsividad de la red, se ven automáticamente priorizados, mientras que en los flujos pesados, que suelen ser de vídeo, pues no sufren tanto, pues porque el vídeo cuenta con el buffer, con el ABR, que es el Adaptive Bitrate, que adapta la resolución al canal. ¿Ven? La combinación de todas estas cosas, también podemos hacer shaping, por ejemplo, podemos detectar el tráfico de vídeo y en vez de meter estos picos de 80 megas, podemos establecer límites de 20 megas al vídeo para que la descarga del buffer sea lineal.
y no alcance picos secuenciales. ¿Sabes? Esto hace que el usuario no lo note, por ejemplo, no afecta a su experiencia y quedas ancho de banda libre para el resto de servicios sin que entren en congestión. O sea, la combinación de todas estas cosas hace, nosotros hemos pasado de tener clientes, por ejemplo, en Estados Unidos con una calificación D en el test de Bufferblood a pasar un A. ¿Sabes? Y simplemente aplicando cuatro políticas concretas. Y eso tiene un impacto, la respuesta, la experiencia del cliente enorme, porque muchas veces queremos arreglarlo todo metiendo más ancho de banda. O sea, un usuario con Bufferblood, tú le metes más ancho de banda y no le arreglas el problema. ¿Sabes? O sea, de hecho, vas a aumentar su frustración. Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú imagínate una autopista de tres carriles, ¿no? Y en el de la derecha tienes la salida a la playa. Y en verano, pues este carril de la derecha en la salida se congestiona. Si tú a la izquierda le pones dos carriles más en la autopista, no estás arreglando el atasco de la salida, ¿sabes? O sea, pues eso es lo que hace un proveedor cuando a un cliente que tiene congestión en su canal de Wi-Fi le sube el ancho de banda. No resuelve su problema, sino que aumenta su frustración, porque el problema es el mismo y ahora se supone que tengo contratado más. No, lo que tengo que hacer es optimizar la forma en que gestiona el canal, ¿sabes? Las analogías que has hecho están buenísimas, ¿no? De hecho, quizás te robo alguna por allí porque están buenas los ejemplos que has dado. Simpático. Mira, bueno, un comentario sobre Bufferbload, quizás un mensaje para los operadores que nos escuchan. También otra de las cosas, claro, tú lo haces de una manera inteligente, pero mucha gente quizás compra ancho de banda y a veces vienen los administradores de red que creen que 100 ingenieros en Cisco, en Juniper, en Ericsson no pensaron en ello y se dan cuenta que están dropeando paquetes, aumentan la cantidad de buffer en el equipo y bueno, lo que hacen es causar más jitter, más problemas y bueno, Sí, entonces sí, no, hay que hacer la ingeniería bien para que eso salga sí, bien. sí, totalmente. Mira, David, y ya para ir cerrando, creo que nada más nos queda una sola pregunta. Vienen dos preguntas. Vamos con la primera. Nuevamente del amigo Henry. Él consulta, él dice que es solo curiosidad, si el proxy puede ser útil durante un ataque de denegación de servicio distribuido de paquetes TCP/SYN. ¿Cómo se comporta? Mira, en la mayoría de ataques sin flow lo sufrimos como lo sufre todo el mundo, ¿sabes? Agarramos la manta y lloramos amargamente, ¿sabes? Pero sí es verdad que la forma en que trabaja el PROXY TCP sí es eficaz en un tipo de ataque en concreto, que son los ataques de fragmentación, ¿no? O sea, hay veces que hay ataques de fragmentación que aprovechando cómo se comporta el propio estándar TCP, mandan rondas de paquetes, pero de forma intencional, en cada ronda obvian varios paquetes para que TCP espere constantemente y eso alarga el RTTO y genera bastantes problemas, ¿no? En los casos de ataques de fragmentación, sí somos muy eficaces porque nuestra pila TCP interpreta esto de forma muy rápida y descarta la ronda completa. Pero en ataques de denegación de servicio de SYN, lo sufrimos igual que una conexión normal, me temo. Ahí hay herramientas distintas a nivel de mitigación que funcionan mucho mejor que nosotros. No, me temo. Vale, vale. Gracias por esa honestidad también. Mm. Eh, Denis Chicaiza pregunta, esto de tratar paquetes de cada aplicación para darles tratamiento a todas, ¿tiene que ver más o menos con aplicar políticas de calidad de servicio al tráfico de red? Sí, no. Al final es una especie de QoS. Lo que pasa es que lo hacemos a nivel de aplicación. A través de DPI somos capaces de detectar porque el QoS está orientado a que la red funcione, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que la mayoría de las veces la red funciona. Nosotros, el tipo de limitación que queremos hacer no está para garantizar la tasa de transferencia, sino para conseguir, es un nivel por arriba, por eso nosotros estamos en lo que los gringos llaman QoE, ¿no? El Quality of Experience. El Quality of Service está orientado a hacer la red viable, ¿no? Nosotros aplicamos una serie de medidas basadas en KPIs de calidad
para mejorar la calidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos básicamente? Identificamos a través de DPI el tráfico, el tipo de tráfico, y luego gestionamos las colas para darle mayor eficiencia. Sí, es un tipo de QS, sí, pero bastante más elaborado. O sea, un QS tradicional esto no lo hace. Necesitas la capa de DPI. Vale, bueno, agradecido por las respuestas. El señor A. Olvera hizo unos comentarios que creo que están muy orientados a lo mismo que tú mismo mencionaste, de que bueno, Ah, que el pues sí. DPI identifica la aplicación y no se hace necesariamente a nivel de capa 2 o capa 3. Este o es cliente mío o conoce la solución. Pero tendría que cortar ya, Alejandro, sintiéndolo mucho. Tranquilo. Bueno, está buenísimo y bueno, para que sepan, Big One va a estar también en Expo ISP, el evento que se va a estar realizando en Valencia, primera semana de julio, 4, 5 y 6 si mi memoria no me falla, en el Hotel Esperia. Y bueno, estoy seguro que podrán asistir. Y yo estoy muy contento de tener esos eventos aquí en Venezuela, Expo ISP, tener Fitelben, tener los eventos de Benoc, siempre van a ser muy positivos, tanto en el aspecto técnico como hasta de la comunidad, ¿no? Y miren, me están pidiendo que hagamos los que puedan, por favor, prendan sus cámaras, voy a tomar una foto y estamos listos para cerrar el webinar. Si no les importa abrir las cámaras, qué amabilidad, esto va a quedar para la posteridad. Sí, no lo vieron todos, vamos a esperar 10 segundos. Ok. Está el amigo Juan Urriola, hasta ahí, que bueno. Marco también. Saludos, mi pana. Saludos, Juan, qué bueno verte. Bueno, voy a tomar foto y quedó. Vale. Bueno, señores, no le quitamos más tiempo. Agradecido una vez más, David. Espero tenerte pronto. En un año te vuelvo a molestar, ¿ok? Un placer. Nos vemos la semana que viene en LACNIC, en Panamá. Claro que sí. Chao a todos, abrazos. Adiós, adiós. Gracias, hasta luego. Gracias.